Hola amigos, hablando de Dios, hablando de lo que creemos los católicos sobre Dios, de este primer paso fundamental en nuestra fe, que es saber quién es Dios. Les dije la semana pasada que la revelación, la razón había llegado a determinado sitio, por ejemplo a la existencia de Dios o al Dios creador, pero que la revelación nos había indicado que Dios es uno, pero también que Dios es diferente, es decir, que Dios es trino, que Dios es familia, una sola naturaleza divina, tres personas distintas. Y que les decía que esto tenía unas consecuencias extraordinarias, porque si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, saber quién es Dios es fundamental para saber cómo tenemos que ser nosotros y para saber también cómo tenemos que relacionarnos con los demás. La unidad de Dios nos indica que es un valor extraordinario, la unidad. Pero la diversidad de Dios, tres personas distintas, nos indica que hay que respetar las legítimas diferencias y que no podemos despersonalizar al otro, ni en las relaciones sociales y desde luego muchísimo menos en las relaciones familiares, que es donde por desgracia se da con tanta frecuencia ese pecado, el pecado o del intento de imponer la uniformidad, el ordeno y mando, o el pecado de que esa pluralidad se desboca, no hay unidad y se convierte la familia en un caos, en una pensión barata. Ahora, dicho esto, recordado esto, me gustaría entrar ya a hablar de una de esas personas de la Santísima Trinidad, la primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre. ¿Qué podemos decir sobre el Padre? Lo primero que tenemos que decir es que este es un concepto revelado, pero que en cierta forma también era un concepto intuitivo, es decir, antes incluso de Abraham y otros pueblos habían hablado de Dios como Padre, y desde luego en el Antiguo Testamento se habla de Dios como Padre. Por lo tanto, no podríamos decir que es un concepto revelado por Jesucristo en ese sentido, pero cuando se habla de Dios como Padre en otras religiones o en el Antiguo Testamento, se habla de Dios como Padre en un aspecto, en el aspecto de protector. Dios es el Padre de su pueblo, Dios es el que protege a su pueblo. En ese sentido se habla de Padre, no en el sentido en el que después lo va a revelar Jesucristo. Dios como protector del pueblo, como protector de la persona, Dios como creador, es en ese aspecto el Padre. En cambio, no se puede decir, no se puede aplicar el concepto de Padre verdaderamente hasta que no existe el Hijo, es decir, solamente Jesús nos va a enseñar lo que significa la paternidad de Dios. Quiero leer a propósito de esto en un texto del Catecismo. Nadie es Padre como lo es Dios. El número 240 del Catecismo afirma: Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo, el cual eternamente es Hijo solo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, lo que nos va a revelar Jesucristo no es que Dios es protector del pueblo. Repito, esto está en el Antiguo Testamento, esto está también incluso en otras religiones. Lo que nos va a revelar es que existe el Padre porque existe el Hijo. La existencia del Hijo hace que el Padre exista como tal. Es decir, el Padre es Padre porque existe no solo el Hijo encarnado, es decir, el Hijo hecho hombre, sino la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Ahora bien, esta relación entre Dios Padre y Dios Hijo, que hace del uno Padre y del otro Hijo, esta relación de paternidad, de filiación, esta relación es única. Es el Hijo único de Dios. Y esto también hay que decirlo. Y hay que decirlo porque muchas veces, algunos por lo menos, tienen una cierta confusión sobre esto y dicen, todos somos hijos de Dios. Vamos a ver, solamente es hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor. Ojo, es el Hijo único de Dios, que repito, a veces lo olvidamos. ¿En qué sentido, por tanto, decimos que nosotros somos hijos de Dios? Nosotros somos hijos de Dios adoptivos. Somos hijos adoptivos de Dios, no somos hijos por naturaleza. San Pablo lo tenía muy claro, éramos esclavos y ahora hemos recibido la dignidad de hijos, pero hijos adoptivos, somos hijos en el Hijo. Es decir,
Jesucristo, haciéndonos hermanos de Él por su encarnación y después, como diré ahora mismo, por el sacramento del bautismo, haciéndonos hermanos de Él, nos ha hecho hijos del Padre. Hijos del Padre adoptivos, no hijos en cuanto a la naturaleza. Solamente Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, participa de la naturaleza divina con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero si esto no lo dejamos claro, ahí entramos en un mundo de confusión que a veces va propiciado por algunas religiones como es el hinduismo. Bueno, no, mire usted, no, solamente existe un hijo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que después se va a hacer hombre a través de la Santísima Virgen María. Es decir, solamente hay un hijo. Nosotros somos hijos en el Hijo, hijos adoptivos de Dios. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? ¿Cómo nos hacemos hijos adoptivos de Dios? Por el sacramento del bautismo. Es decir, la adopción, cualquier adopción, la adopción legal, de un niño huérfano es adoptado por una familia, la adopción implica necesariamente un acto de tipo jurídico. Por supuesto que lo primero que implica es un acto de amor, ¿no? Esos papás quieren a esa persona y la quieren como hijo. También así es por parte de Dios con respecto a nosotros. Pero para que pueda ser de hecho y de derecho hijo adoptivo, tiene que haber un acto jurídico. Y eso, repito, no podemos olvidarlo. Si no, minusvaloramos la importancia del bautismo. El acto jurídico que nos convierte en hijos adoptivos de Dios, no que nos hace iguales a Dios en su naturaleza y en su dignidad. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo criaturas, pero ahora ya no somos, como diría San Pablo, siervos, no somos forasteros, ahora somos hijos, somos herederos. Y este acto es el bautismo, y esto es extraordinario, y lo olvidamos muchas veces, no le damos al bautismo la importancia que tiene. El sacramento del bautismo nos sirve, por supuesto, para limpiarnos del pecado original, nos sirve para hacernos miembros de la Iglesia, nos sirve para hacernos hijos adoptivos de Dios. Somos hijos gracias al bautismo. Y hasta que no recibimos el bautismo no somos hijos. Pero todo el mundo es hijo de Dios. Esto no es verdad. Todos somos criaturas de Dios. Eso sí. Todos somos criaturas amadas por Dios. Eso sí. Por ser criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza, que han recibido el alma en el momento de nuestra concepción en el vientre materno, como un acto específico, individual para cada uno de nosotros, como un acto creador de Dios específico e individual, somos muy amados por Dios. El hecho de que algunos no sean hijos adoptivos no significa que no son amados. Lo que pasa es que por el sacramento del bautismo, esta criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, pasa a ser hijo adoptivo de Dios. Esta es la doctrina de la Iglesia, esto es lo que nosotros profesamos y creemos, y esto se ha diluido tanto que ha quitado valor al bautismo. Oye, tú te das cuenta de que cuando no bautizas a tu niño, no solamente le estás privando de un sacramento que le va a limpiar del pecado original, le va a hacer más fuerte para la lucha de la vida, no solamente le estás cerrando la puerta de este club, por decir así, de esta familia, que es la familia de la Iglesia, sino que le estás impidiendo convertirse en hijo adoptivo de Dios. Bautízale cuanto antes, no a la ligera, no sin la debida preparación, sin asegurarle después esa formación necesaria en la fe, pero bautízale cuanto antes, cuanto antes. El niño cuanto antes tiene que ser parte de esa familia de los hijos de Dios. Es un don extraordinario. ¿Tú no querrías eso para tu hijo en otro orden de cosas? Por ejemplo, vacunarle cuanto antes para que no cogiera determinada enfermedad, o llevarle lo antes posible, inscribirle lo antes posible en un determinado maravilloso colegio, que seguramente tardará después en poder ir, pero ya enseguida le has inscrito para que tenga la plaza reservada. Yo conozco a gente en España que cuando nace su niño, inmediatamente le hace socio de tal o cual club de fútbol y lo tiene muy a gala. Mi hijo, desde el momento en que nació, ya es socio del Real Madrid o socio del Barcelona o socio del Valencia. Mi hijo ya desde el momento en que nació,
y desde el momento en que nació, ¿por qué no le hiciste del club más importante que existe en el mundo? Es decir, de la familia de los hijos de Dios. Repito, como tenemos tanta confusión en temas de fe, eso que Benedicto XVI llama el analfabetismo espiritual, pues resulta que consideramos que el bautismo es cualquier cosa, primero, que no hay que prepararse para nada y que no tiene consecuencias, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene. El bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Y esto, insisto, es fundamental. Ahora, vuelvo al tema, este ser hijo adoptivo no me hace igual a Jesucristo, ¿eh? Y mi relación con el Dios Padre no es la misma que la relación de Jesucristo con el Dios Padre. Por eso, para terminar este capítulo, voy a hablar del Padre Nuestro y voy a explicar el Padre Nuestro. Es una oración fundamental, es una oración larga que voy a intentar explicar con detalle. Pero lo primero que hay que hacer para hablar del Padre Nuestro, es decir, de la oración del creyente hacia el Padre, después hablaré, si Dios quiere, la semana que viene de la oración del creyente con Jesús y luego de la oración del creyente con el Espíritu Santo. La oración del creyente con el Padre Nuestro, es que lo primero que hay que decir es que es una oración que surge a petición de los apóstoles. Los apóstoles le dicen a Jesucristo: enséñanos a orar. Juan les enseña a rezar a sus discípulos. Y tú no nos enseñas a rezar. Rezar es fundamental, enséñanos a orar, danos unas técnicas de meditación. Bueno, no estaría seguro pensando en ayúdanos a ponernos aquí en la postura del loto con los pies cruzados y con el dedo gordo que pueda acariciarme la oreja, ¿no? Y bueno, no, sino enséñanos a orar. ¿Cómo tenemos que llamar a Dios nosotros, tus discípulos? ¿Cómo tenemos que llamar a Dios? Y Jesucristo les dice: cuando oréis al Padre, decid así, Padre Nuestro. Dice, cuando oréis a mi Padre, dice Jesús, decid así, Padre Nuestro. Insiste el Señor en que es mi Padre y vuestro Padre. Jesucristo no dice nunca Padre Nuestro, dice vosotros decid así. Más aún marca la diferencia, voy a mi Padre, a vuestro Padre, no dice a nuestro Padre, porque quiere dejar claro que su relación con el Padre es diferente de nuestra relación con el Padre. Él es propiamente el Hijo de Dios, es Dios. Nosotros no somos dioses, nosotros somos hijos adoptivos. Es Cristo, a través del sacramento del bautismo y por amor, que nos ha hecho hijos de Dios. Es Cristo, el Hijo de Dios, que nos hace hijos de Dios. Bueno, ahora ya sí, el Señor nos dice, rezad así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Primera parte de la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Qué significa? Primero, ahora ya sí somos hijos de Dios, le podemos llamar Padre porque somos seguidores de Jesucristo, hermanos de Jesucristo. Es nuestro. No dice Jesús, podía haberlo dicho, no dice Jesús, rezad así, Padre mío que estás en el cielo, ¿no? Padre Nuestro. El Señor está queriendo indicar muy claramente, muy deliberadamente, que somos hermanos, o sea, que este Padre no es solo Padre mío, sino que es Padre también del otro, que reza conmigo, y que como Padre del otro igual que mío, mío igual que del otro, no puede decir a ti te consiento y eso significa que te permito que hagas daño al otro. Y no puede decirle al otro, a ti te consiento y te permito que hagas daño, que me hagas daño a mí. Es Padre de todos los bautizados, ¿eh? Es creador absolutamente de todos. Tampoco nos va a consentir que hagamos daño a los que no son hijos de Dios, a las criaturas de Dios, bien sean los hombres que son criaturas de Dios, bien sean los animales o seres de la naturaleza. Pero desde luego, el Señor nos enseña claramente que no podemos pretender poner a Dios de nuestra parte en contra de nuestros hermanos. Dios es Padre mío, cierto, pero también es Padre del otro, es Padre
nuestro. Y esto, repito, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a veces te encuentras con personas que llegan al absurdo de pedir a Dios que les ayude en algún negocio malo que va a tener como consecuencia hacer daño a un hermano, a un prójimo. Pero ¿cómo te va a ayudar Dios a hacer daño a otro hijo suyo? Hombre, por Dios, no metas a Dios en eso, porque ponerse de tu parte significaría perjudicar a otro que también es hijo suyo. Primera parte, Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en el cielo. Es decir, este Padre es distinto de nuestro Padre de aquí en la tierra. Y también sobre esto la Iglesia insiste en que hay que tener mucho cuidado, porque hoy, tal y como están las cosas, pues podemos encontrarnos con casos de paternidad bastante deplorables. No solamente porque, por desgracia, existen los casos de padres que abusan de sus hijos, sino porque existen muchos casos de padres que son simplemente engendradores, es decir, personas que engendran al hijo y que después se desentienden del cuidado de ese hijo. Bueno, a aquel al que yo llamo Padre es al Padre de Jesucristo, este Padre bueno, este Padre perfecto. Por eso dirá Jesús: sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. No como vuestro Padre de la tierra es perfecto, porque a lo mejor vuestro Padre de la tierra, que es un ser humano como vosotros, tiene poco de perfecto y a lo mejor ni siquiera quiere tener esa perfección. Sed perfectos como vuestro Padre del cielo, como vuestro Padre celestial es perfecto. Primer enunciado del Padre Nuestro, es una especie de introducción, de presentación, antes de entrar en las 7 peticiones del Padre Nuestro. Padre Nuestro, de todos, mío sí, ciertamente, pero también de mi hermano. No puedo pedirle que me ayude a hacer daño a mi hermano, ni mi hermano puede pedirle que le ayude para hacerme daño a mí. Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, tú eres de verdad mi Padre y mi modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, primera petición: Señor, quiero agradarte, quiero santificar tu nombre, quiero de verdad convertirme en una persona que te dé gloria, en una persona que te ame, en una persona que sea capaz de hacer algo que a ti te guste. Quiero adorarte, quiero ponerte en el lugar en que mereces estar, en el primer lugar. Santificado sea tu nombre, no solamente por mí, sino por todos. Y por tanto quiero defenderte de los ataques que otros te hacen, pero ciertamente quiero hacer mi parte, es decir, quiero santificarte yo. Santificar tu nombre yo y que los demás santifiquen tu nombre. Quiero defender tus derechos. Quiero levantar la bandera de los derechos de Dios. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que yo más insisto a los franciscanos de María. Tenemos que defender los derechos de Dios. En este contexto y en este momento en que se habla tanto de derechos humanos, nadie parece interesarse por la defensa de los derechos divinos. Y los derechos de Dios son la base de los derechos humanos. Tenemos que santificar el nombre de Dios. Tenemos que poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. De lo contrario, no estamos haciendo justicia a Dios. ¿Y cómo va a haber justicia para los hombres si no hay justicia para con Dios? Santificado sea tu nombre, por mí y por los demás. Defender tus derechos, en primer lugar cumplirlos yo, e intentar que los demás también los cumplan. Tengo deberes para con Dios, tenemos deberes para con Dios. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino significa que queremos, suplicamos, te pedimos, Señor, como un gran bien, como un gran don, que tu reino esté en la tierra. Es decir, queremos y te suplicamos que en la tierra se viva en aquel primer paraíso que hemos perdido por nuestro pecado, en ese reino de Dios donde el rey seas tú, donde tú tengas ese primer lugar que garantiza que cada cosa está en su sitio y que uno no va a hacer daño al otro. Te suplicamos que venga tu reino y que venga ese mundo nuevo, esa tierra nueva, ese cielo nuevo, donde exista la paz, donde exista la justicia, donde no exista el odio, la venganza, la manipulación de unos sobre otros, donde no exista el hambre, donde no exista la guerra. Y queremos, Señor, te suplicamos que venga tu reino. Es un don que venga tu reino, pero es un don que también nosotros tenemos que conquistar, es decir, tenemos que hacer algo, colaborar para que venga tu reino, el reino de Dios en la tierra, no un reino
político, no un reino como si volviéramos aquí ahora a la Edad Media a pedir en aquella casi eterna lucha de las dos espadas que el poder espiritual tenga también dominio temporal. La Iglesia no está reivindicando nada de todo esto. La Iglesia está diciendo, cuando rezamos el Padre Nuestro como nos lo enseñó Jesucristo, que creemos que el reino de Dios tiene que instaurarse en la tierra por el bien del hombre. Que cuando el reino de Dios se instaure en la tierra de forma definitiva, en ese final de los tiempos, entonces habrá paz, entonces habrá justicia, entonces habrá verdadera felicidad. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué petición, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Decimos, hágase tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Porque no te tengo miedo, simplemente. Es que no me pongo delante de ti a la defensiva. He suprimido, he vencido aquella consecuencia del pecado original por la cual el hombre desconfía de Dios. Señor, yo me he rendido ante ti, estoy seguro de que tú eres mi Padre. Te estoy llamando Padre, por lo tanto no te tengo miedo, no desconfío. Me abandono en ti, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Eso sí, dame la fuerza, por favor, porque yo soy lo que soy, ¿no? Y sin tu ayuda, sin tu gracia, es imposible para mí hacer el bien y evitar el mal. Pero quiero abandonarme en ti sin ningún temor. Te suplico que se haga tu voluntad sobre mí y sobre los míos. Y que se haga, y esto quizá puede ser una frase un poco misteriosa, que se haga en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa en la tierra como en el cielo? Volvemos a través de esta frase al misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo se vive en el cielo? En el cielo se vive en unidad y en respeto a las legítimas diferencias, unidad y Trinidad. Es decir, en el cielo se vive con amor. En el cielo se vive sin uniformidad, con unidad, sin caos, es decir, con respeto a las legítimas diferencias, pero no con unas diferencias que son impuestas y que al final impiden la convivencia. Cuando estamos diciendo que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, estamos diciendo, Señor, quiero que me enseñes a vivir en la tierra como en el cielo. ¿Cómo estás viviendo en el cielo? Con amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, respetándose, estando unidos, aceptando que son diferentes, pero con esas diferencias que no les destruyen, que no les rompen, que no les enfrentan. Eso es lo que yo quiero, Señor, y eso es lo que te pido. Ayúdame a vivir en mi familia, en mi comunidad, en mi sociedad, en mi ciudad, en mi patria, en el mundo. Ayúdame a vivir aquí en la tierra como en el cielo. Ayúdame a luchar por la unidad y a respetar las legítimas diferencias. Y sobre todo, que se haga tu voluntad. Por ejemplo, cuando hago a veces el planteamiento vocacional, algún muchacho o alguna muchacha que piden discernimiento, les digo, pero tú lo que tienes que hacer no es desear esto o aquello, sino abandonarte en Dios, desear la voluntad de Dios. No le condiciones a Dios, no le digas a Dios, quiero que me pidas esto. Es como si no te fiaras de Dios, y de verdad, Dios es tu Padre y tienes que confiar en Él. Hágase tu voluntad, Señor, me fío de ti, me abandono en ti. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tenemos necesidad de Él, tenemos un cuerpo, necesitamos comer, necesitamos la casa, necesitamos el trabajo, necesitamos el vestido, necesitamos la recreación, el descanso. Y te lo suplico, Señor, ayúdame. Y no solamente ayúdame a mí, ayuda también a los míos. El pan nuestro, no digo el pan mío, el pan nuestro de cada día. Estoy rezando al Padre común y estoy rezando en plural. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, danos el pan nuestro de cada día. Danos el pan. Ayúdanos, Señor, que no haya hambre, que no haya guerras, que no haya violencia, que no haya injusticia, que se haga tu voluntad y que tu reino se establezca en la tierra. Perdónanos nuestras deudas, Qué petición tan importante, ¿verdad? Pero una petición que viene ligada a otra, Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, una petición condicional. Te pido el pan, pero el perdón te lo pido y yo mismo me pongo una condición.
Jesucristo nos enseñó a poner esta condición: perdóname como perdono. Y es una condición tremenda, ¿eh? Si yo no perdono, no puedo pedir perdón. Es decir, si yo no perdono, ¿cómo me atrevo a acercarme a Dios, a decirle, ten compasión de mí, cuando yo no tengo compasión del otro? Fue el Señor el que nos dijo, la medida que uséis, la usarán contigo. Perdónate a ti mismo, perdonando a los demás. O dicho de otra forma, consigue el perdón de Dios, siendo tú misericordioso con los demás. Si tú perdonas, serás perdonado. La medida que uses, la usarán contigo. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te suplico como último don, Señor, te suplico la santidad. No me dejes caer en la tentación, no me abandones a mis instintos, no me abandones al efecto terrible del pecado original sobre mí, a las tentaciones del mundo que me rodea. No dejes que sucumba ante esta ideología del relativismo, que tenga siempre tu luz, pero también tu fuerza. Líbrame no solamente de la tentación, sino del mal, del maligno. Líbrame de las insidias del enemigo y de aquellos que son los amigos del enemigo. Queridos amigos, digámosle al Señor, confío en ti. Padre, en tus manos abandono mi espíritu. Con esta frase terminó Jesucristo su vida en la tierra. Padre mío, confío en ti. No tengo miedo, tú eres mi Padre. Estoy en las mejores manos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.